En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo se descubrieron los neurotransmisores. Hace poco expliqué en un vídeo cómo las neuronas se comunican entre sí mediante señales químicas denominadas neurotransmisores. Pues bien, hoy vamos a hablar en esta sección de neurohistorias de la historia del descubrimiento de los neurotransmisores. El primer neurotransmisor que se descubrió fue la acetilcolina a principios del siglo XX. Es una historia que muestra cómo la controversia científica puede promover el progreso y cómo la amistad entre científicos puede también ayudar a la ciencia y a cruzar fronteras. Es una historia de más de 35 años de evidencia acumulada que demostró que efectivamente las neuronas se comunican entre sí mayoritariamente a través de señales químicas. Este vídeo lo divido en dos partes porque si no iba a ser muy largo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del descubrimiento del primer neurotransmisor y en el siguiente vídeo de esta sección hablaremos de cómo se descubrió que estos neurotransmisores también se utilizaban en las neuronas del cerebro. Para entender este descubrimiento tenemos que poner un poco en contexto cómo esos descubridores llegaron hasta ahí. Primero vamos a hablar de Henry Dale. Nació en 1875 en Londres y estudió en la Universidad de Cambridge. En 1904 Dale aceptó la oportunidad de trabajar para Henry Wellcome, propietario de la compañía farmacéutica Burroughs Wellcome & Company y de laboratorios de investigación. Dale era consciente de que la carrera científica investigadora en Reino Unido estaba solo en sus comienzos y de que los pocos puestos que había disponibles en la universidad tenían una carga muy importante de clases. En esa época muchos científicos combinaban la investigación con práctica clínica y clases. Así que al aceptar este puesto la verdad es que Dale se encontraba en una situación bastante ventajosa comparada con el resto de científicos. Cuando empezó, le pidieron que investigara sobre un tipo de fármaco, los alcaloides del cornezuelo de centeno, para su uso durante el parto. Estos años de investigación llevaron a Dale a descubrir compuestos como la acetilcolina, precisamente. Pero por aquella época, de momento, la acetilcolina, que es el compuesto en el que nos vamos a centrar hoy, solo se había producido de manera sintética, así que ellos no sabían que era un neurotransmisor, un compuesto que se encontraba en nuestro cuerpo de manera natural. Fue en 1913 cuando Dale, junto a un colaborador, Arthur Ewins, consiguió aislar por primera vez la acetilcolina de manera natural. Dale observó que la acetilcolina, más que ninguno de los otros compuestos que estaba estudiando, imitaba los efectos de la estimulación nerviosa parasimpática. Que, inciso, recordamos, tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero por aquel entonces no se entendía bien su papel y llegó la Primera Guerra Mundial y con ello la mayoría de los esfuerzos de investigación se dedicaron a otras áreas. Después de la guerra, Dale se dedicó a otros proyectos, principalmente a la investigación de la histamina. Fue un investigador en Austria, Otto Levy, quien a principios de los años 20 retomó la investigación sobre la acetilcolina. Levy nació en 1873 en Frankfurt, Alemania, en una familia judía y estudió en la Universidad de Estrasburgo, que entonces era parte de Alemania. El primer trabajo de Levy fue en el hospital de Frankfurt y se frustró al ver que no podía ofrecer medicamentos útiles a sus enfermos de tuberculosis y neumonía, así que dejó la práctica clínica y se pasó a la investigación en farmacología y metabolismo. Levy descubrió que los animales eran capaces de formar proteínas a partir de sus componentes básicos, los aminoácidos, algo que hoy se sabe de sobra, pero que para aquel entonces pues era algo novedoso. En 1902 Levy realizó una estancia de unos pocos meses en Londres y ahí es donde conoció a Dale y es donde se hicieron amigos ya de por vida. Un año después de que estuviera en Londres, aceptó un puesto en la Universidad de Graz, en Austria, donde permaneció hasta que fue obligado a salir del país en 1938 con la llegada de los nazis. Porque recordemos, Levy era de familia judía. Pero volviendo atrás, en 1921 fue cuando Levy descubrió la transmisión química en el sistema nervioso. Antes de este descubrimiento no estaba claro si las neuronas se comunicaban entre sí por medio de señales eléctricas o señales químicas. Se sabía que había un espacio entre las neuronas, las sinapsis, algo de lo que también hemos hablado en este canal,
Eso estaba claro, pero había un gran debate en torno a cómo podían las neuronas comunicarse entre sí habiendo este espacio entre ellas. Se había visto que al aplicar impulsos eléctricos se podían producir respuestas fisiológicas, pero no había ninguna prueba de que las neuronas produjeran ninguna sustancia química que produjera respuestas fisiológicas. Esta disputa entre los neurofisiólogos y los farmacólogos es lo que se ha denominado a veces como la guerra entre las chispas y las sopas, o algo así traducido del inglés, The War of the Sparks and Soups. Así que en 1921 Levy sacó de duda a la comunidad científica con un experimento que demostró que sí que las neuronas se pueden comunicar entre ellas por sustancias químicas. Según Levy, la idea del experimento le vino en sueños y se levantó corriendo de madrugada para ir al laboratorio y hacer el experimento en ese momento. Cogió 2 corazones de rana, cada uno en una solución salina por separado. Uno de ellos tenía todavía el nervio vago y al otro se le había quitado. A continuación estimuló el nervio vago del primer corazón y eso hizo que el corazón latiera más despacio, un fenómeno que ya se conocía por entonces. Pero aquí viene lo interesante. Levy cogió el líquido que estaba en ese corazón, en ese primer corazón al que ya había estimulado el nervio vago, y lo metió en el recipiente del segundo corazón, al que se le había quitado el nervio vago. Y eso hizo que el segundo corazón también latiera más despacio. Por lo tanto, esto sugería que había una sustancia que había sido liberada al estimular el nervio vago del primer corazón que había producido una respuesta fisiológica en el segundo corazón. Levy llamó a esta sustancia, que no sabían lo que era, Vagusstoff, que viene de combinar pues, el nombre del nervio vago y de la palabra en alemán Stoff, que significaría sustancia. Sin embargo, a pesar de este experimento, algunos neurofisiólogos no quedaron convencidos todavía, ya que les parecía más probable que esa sustancia química ya estuviera en el corazón a que se hubiera segregado por el nervio vago. En una segunda publicación, en 1922, Levy descartó esta posibilidad de que la sustancia se encontrara en el corazón en sí. Y fue unos años más tarde, en 1926, cuando Levy, junto a otro colaborador, sugirió que esta sustancia que él había encontrado en realidad era acetilcolina. Así que viendo estos resultados me imagino que Dale volvió a recuperar su interés por la acetilcolina y en 1929 Dale junto a otro colaborador, Harold Dudley, aisló acetilcolina de tejido animal y en 1933 Dale confirmó definitivamente el papel de la acetilcolina como neurotransmisor en el sistema nervioso periférico de los mamíferos. Por todos estos descubrimientos, en 1936 Henry Dale y Otto Levy compartieron el premio Nobel. Pero como hemos dicho antes, unos años después, Otto Levy tuvo que abandonar Austria por la invasión nazi. Levy fue arrestado junto a sus 2 hijos y las noticias viajaron hasta el Congreso Internacional de Fisiología que se estaba celebrando en Zúrich y muchos escritores escribieron cartas y firmaron peticiones pidiendo que le liberaran. Su amigo Dale, junto a otro investigador, Cannon, escribió una carta en la que se amenazaba con cesar todo tipo de contacto entre investigadores americanos y británicos con los investigadores alemanes si no se liberaba a su amigo Levy. Después de 2 meses en la cárcel, Levy fue por fin liberado y consiguió abandonar Austria después de ser obligado a transferir el dinero de su premio Nobel a un banco nazi. En septiembre de 1938, Levy se mudó a Inglaterra y allí vivió durante unas semanas con su amigo Dale. Y finalmente, en 1940, aceptó una plaza en la Universidad de Nueva York. Y como curiosidad, en 1973, Austria conmemoró su nacimiento con un sello en el que aparecía su cara. Así que en resumen, la acetilcolina fue el primer neurotransmisor que se descubrió, fue primero caracterizado farmacológicamente por Henry Dale y más tarde Otto Levy descubrió su papel como neurotransmisor en el sistema nervioso periférico. Sin embargo, como hemos dicho, a pesar de ganar el premio Nobel, muchos neurofisiólogos de la época se negaron a aceptar este descubrimiento y rechazaron la idea de la transmisión química, excepto en casos concretos del sistema nervioso autónomo. El neurofisiólogo australiano John Eccles fue uno de los principales opositores de esta idea de la neurotransmisión y mantenía unos debates muy vigorosos con Dale.
Sin embargo, estos debates eran amistosos y siempre se mantenían de manera constructiva. Como explicó más tarde Feldberg, uno de los discípulos de Dale, esta oposición por la idea de la neurotransmisión les hizo acumular más y más evidencia para probar su hipótesis. Por supuesto, aunque hemos nombrado principalmente a Dale y Levy, muchos más científicos estuvieron implicados en estos descubrimientos, tanto de sus propios grupos de investigación como científicos predecesores que hicieron descubrimientos sin los que no se hubiera podido llegar hasta donde llegaron ellos, y científicos posteriores que siguieron avanzando sobre el tema. En el próximo vídeo de esta sección de neurohistorias precisamente veremos cómo continuó la historia y cómo se descubrió que los neurotransmisores también existían en el cerebro. Esta historia yo creo que nos enseña muchas cosas. Por un lado, yo creo que refleja muy bien la resistencia que tenemos a veces las personas a nuevas ideas, como esos científicos que se oponían ante la evidencia, pero también la importancia del debate científico, ya que esto les hizo, acumular más evidencia cada vez. Y es que a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos, a veces los científicos están acostumbrados a debatir, a que se les rebatan sus ideas y a que esto sea algo estrictamente profesional, no se toma de manera personal normalmente, ya que en esto consiste justamente el método científico. Por otro lado, yo creo que es una historia que muestra la importancia de la amistad de la ciencia también. A veces en la cultura popular se muestran a los científicos como seres fríos y analíticos, solamente interesados en sus experimentos y por supuesto nada más lejos de la realidad. La ciencia tiene un lado muy humano y en el laboratorio se pueden construir amistades que duren de por vida. Por otro lado, esta historia nos habla del éxodo de los científicos alemanes que tuvieron que salir de su país con la llegada de los nazis. Y es que solo durante el primer año desde la llegada de los nazis al poder, 2.600 científicos tuvieron que abandonar Alemania. De estos refugiados, 20 recibieron el premio Nobel. Además, dejaré una entrevista al propio Henry Dale de 1960 que he encontrado en YouTube, aquí abajo en la descripción por si os interesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya parecido interesante. Si te ha gustado, dale a me gusta y comparte con amigos. Y si no te has suscrito, dale al botón de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.